Y llega el momento de la salud. Hoy con un tema muy interesante. María. Bueno, pues es que, miren ustedes, el verano marca un antes y un después en muchísimas familias. Voy a dar simplemente una serie de cifras para que se hagan un poco a la idea de lo que supone el verano y en lo que va de año. Miren, en lo que va de año, 784 personas se han dejado la vida en la carretera, muchos de ellos moteros, gente muy joven. En lo que va de año, 100 personas se han dejado la vida en un accidente doméstico, o bien por una grave quemadura o por un corte muy profundo, se han llegado a desangrar casi 100 personas muertas. Y en lo que va de año, pues llevamos cerca de 300 ahogados en piscinas, en embalses, mares, playas. ¿En qué tienen en común todas estas muertes? Bueno, pues que la muerte no avisa, que han sido muertes inesperadas y que además se ha llevado de por medio a mucha gente joven, moteros de 17 años. Entonces, hoy vamos a hablar del duelo y de la importancia que tiene esto en pasar esos días de tristeza y asimilar, intentar asimilar esa pérdida. Entonces tenemos con nosotros a Carmen Segovia, que es miembro del equipo del proyecto UCI, que van a ver que no es una falta de ortografía, sino UCI con H, porque es humanizar las unidades de cuidados intensivos. Carmen, Mamen, muy buenos días. Buenos días. Y está con nosotros también Carlos Hernández, que es sociólogo, Carlos, y director de la consultora Dos Abrazos. Carlos, buenos días. Buenos días. ¿Por qué es tan importante eso del duelo? Pues el duelo es importante porque es un proceso triste, es un proceso doloroso, es un proceso de ruptura que tenemos que atravesar todos cuando la muerte llega en un entorno cercano. Y es importante porque en la medida de cómo lo pasemos, cómo lo elaboremos, cómo lo atravesemos, puede acabar bien o puede acabar incluso muchas veces en una patología, en depresiones o en una tremenda infelicidad. Hay diferentes fases del duelo y hay que intentar cumplirlas todas, ¿no? Sí, hay que intentar cumplirlas y además tomar un papel activo en ellas. Hay una primera fase lógica que es la negación, donde lo que tenemos que hacer es aceptar que nuestro ser querido se ha ido. Lo segundo que tenemos que hacer es elaborar el dolor, hablar del dolor y vivir con ese dolor y aceptarlo. Luego ya tenemos que ir recolocando un poco a nuestro ser querido y adaptarnos a esa vida sin él, y luego tenemos que seguir viviendo con el recuerdo y el recuerdo positivo de la persona que lamentablemente se nos ha ido. Carmen, y qué diferente cuando eres un guardia civil, una enfermera, un médico, el tener que comunicar, dependiendo del vínculo, de la edad de la víctima, el tipo de muerte, ¿no? Pues me imagino que no será lo mismo comunicar, pues acaba de fallecer su padre, que tenía 96 años, y es que lo que toca por ley de vida, aunque sea triste, que acaba de fallecer tu hijo, que ha ingresado por un accidente de moto y que tenía solo 17 años. Como profesionales, bueno, eres la persona que educas a esos profesionales. ¿Qué es lo que hacéis en estos casos? La verdad es que es muy difícil para la familia y muy difícil para el profesional. Indudablemente, uno de los factores que hacen que el duelo sea más potente o no va a ser el vínculo, como tú has dicho, que se tiene con la persona, y también cómo se ha producido la muerte. Si se produce una persona sana que ha salido por la mañana y le ha dicho a su pareja hasta luego cariño, nos vemos a la hora de comer, y resulta que ha tenido un accidente y no vuelve, lógicamente eso va a tener un impacto emocional importante. Y claro, para el profesional no es fácil, indudablemente todos nos gustaría comunicar buenas noticias, es mucho mejor comunicar una buena noticia. Y además no nos preparan, es algo que tenemos que aprender, lo único de nuestro trabajo que tenemos que aprender de manera intuitiva, a base de ensayo-error. Y nos resulta complicado porque sabemos que va a producir reacciones muy complicadas, la negación que hablaba Carlos, emociones muy potentes, que además me producen a mí emociones también. Claro que es muy complicado y es lo único que es lo que tenemos que hacer indudablemente, sí o sí. Y cuando transmitís a los alumnos, ¿cuáles serían las claves para intentar, bueno, ponerse en la piel de o...? Sí. Obviamente, el ponerse en la piel, que es lo que conocemos más comúnmente, es la empatía. Yo le llamo, es una tríada, que es una tríada de un psicólogo de principios del siglo pasado, Rogers, que es el respeto, la empatía y la autenticidad. Yo le llamo la REA del alma, donde se cuidan el dolor. Cuando estamos muy malitos físicamente nos llevan a la UCI o a la REA, pues donde se curan las heridas del alma o se palían en la REA, con el respeto absoluto a la persona, la empatía, ser capaz de ponerse en su lugar para aceptarle
y comprenderle emocionalmente e incondicionalmente, y la autenticidad, ser auténtico con lo que yo te digo y cómo te lo digo. Bueno, yo creo que lo único para lo que no nos preparan en esta vida es para la muerte. Nos preparan hacia la vida, pero es un tabú, lo de hablar de la muerte y que algún día tendrá que llegar y que nos pasará a todos. Bueno, pues eso como que lo dejamos ahí. Claro, cuando llegan estos momentos, ¿a dónde puede acudir uno? Es decir, a mí me ha pasado algo en mi familia, tengo una muerte, necesito ayuda, pero ¿hay algún sitio donde yo pueda acudir? ¿Hay alguna asociación? ¿Hay algún profesional? ¿Qué hago? Efectivamente, como bien dices, la muerte la hemos apartado de la sociedad. No es que no esté, es que la hemos apartado. Hace un siglo pues se moría en las casas, se velaba en las casas, y ahora la hemos apartado, con lo cual, como tú dices, cuando viene el choque, y más si es una muerte traumática, es tremenda. Pero sí que hay mucha gente que está dedicada a ayudar en el duelo. Hay psicólogos privados expertos en duelo, y hay varias fundaciones que ayudan en el duelo. Hay un centro que yo creo que está en toda España y en parte de Latinoamérica, que es el Centro de Escucha de los Camilos, que es donde nos hemos formado Carmen y yo, que está ayudando el duelo. Hay una fundación, también no me acuerdo ahora, Martínez Los Santos me parece que también está ayudando el duelo. O sea, si buscas en internet, sí que hay sitios para gente sin recursos que te ofrecen escucha y ayuda gratuita, y luego también tienes psicólogos que te pueden ayudar. O sea, que conviene buscar, cuando pasa una cosa de esta, decir... Conviene buscar, y un segundo, Carmen, y conviene pedir ayuda a tus apoyos sociales. Es decir, cuando alguien fallece, tú tienes que pedir ayuda, tienes que llorar, y no solo buscar especialistas, sino también pedir a la gente que te ayude. Yo estoy de acuerdo en todo esto, lo que pasa es que también me gustaría puntualizar que el duelo duele, por eso se llama duelo, porque duele. No vamos a evitar el dolor porque vayamos a un especialista. El dolor hay que atravesarlo paso a paso, como bien ha dicho Carlos, trabajando haciendo tareas respecto al duelo para integrar tanto a nivel cognitivo como emocional que mi ser querido muerto ya no va a estar, y eso es un proceso duro. Pero nos puede enseñar a gestionarlo, ¿no? Sí, pero yo creo que inicialmente, vamos a ver, lo que yo quisiera distinguir es que vivimos en una sociedad que el dolor, tanto físico como emocional, hay que curarlo rápidamente. Hay que anestesiarlo. Hay que anestesiarlo, sí. Y no se puede anestesiar el dolor emocional, hay que trabajarlo. Inicialmente, de hecho, en los centros de escucha, generalmente no se ve a una persona que ha perdido un ser querido antes de un mes. Salvo que sea una situación de crisis emocional intensa, una situación crítica muy potente, con unas connotaciones añadidas muy especiales. Cuando ya pasa un cierto tiempo, y pues un mes, y vemos que esa persona sigue instaurada, por ejemplo, en la negación, en no asumir que el ser querido está, es cuando ya probablemente tendría que tener una ayuda a nivel profesional. Pero sí que es cierto lo que decía Carlos, los apoyos externos, el entorno, el permitir el llanto, y no nos permitimos el llanto. En esta sociedad en la que todos tenemos que ser guapos, altos, rubios, con ojos azules, el dolor no existe, la enfermedad no existe, hay que darle espacio al dolor y a la enfermedad. El tener a alguien al lado que te escucha lo que tú sientes respecto al dolor del ser querido es importante. Por eso los profesionales de la salud, ahí está la base, escuchar a esas personas que se les acaba de comunicar la mala noticia, validar las reacciones, sean cuales sean, porque a veces las emociones y las reacciones son tan contradictorias que a veces a mí, profesional de la salud, me hacen entrar en confrontación con lo que, si me está gritando, si está enfadadísimo y me está insultando, tener claro que ese insulto y ese enfado la mayoría de las veces no va contra mí. Es la rabia natural del dolor. Por poner un ejemplo, Carmen, Carlos, como una olla express, cuando sacas el vapor, ¿no? Ajá. El llanto, el grito, quizás es ese... no sé si habéis visto la película del Árbol de la Vida. Sí. El director hace una analogía brutal, además es una película dura de ver, ¿eh? Porque es como un volcán encendido que lo intenta apagar el mar, pero cuando lo apaga todo está destrozado, enrevesado, las cenizas, que en el fondo, pues sí, te puede consolar el duelo, pero te quedas destrozado por dentro ante la muerte de un hijo. ¿Recordáis la madre del piloto Luis Salom de Mallorca, que hace poco la vimos? Y bueno, no sé si recuerdan las imágenes, la vimos con unos rizos impresionantes el día del accidente en el que se mata a Luis Salom, pero a los pocos días, en lo que fue el funeral, ella se rapa el pelo en el funeral, mete los rizos en el féretro, porque decía que quería que su hijo jugara eternamente entre los dedos con sus rizos. Ese tipo de gestos también ayuda, aunque parezcan metafóricos, pero ¿cómo lo veis ese tipo de gestos?
Bueno, inicialmente es un gesto que, como otros muchos que tienen las personas, como ir todos los días inicialmente al cementerio, el problema es que eso se perpetúe de tal forma que impida a la persona hacer esa adaptación que comentaba Carlos. Si ese gesto simbólico inicialmente que le ayuda a ella se perpetúa en el tiempo y le impide adaptarse al medio en el que el niño ya no está, el hijo ya no está, el integrar a nivel cognitivo y emocional, que es irreversible, el ser capaz de tener ilusión por otras cosas de la vida, entonces ya entras siendo patológico. Carlos, por terminar muy rápidamente, porque el tiempo se agota, ¿algún consejo práctico dentro de lo que es esta inmensa tragedia? Pues que se hagan esos ritos de despedida, que se hagan bien, que se verbalice y se hable del dolor, que se llore, que se pida ayuda al entorno más cercano y que se asuma, como ha dicho Carmen, que bueno, pues que la muerte es algo que nos duele, que nos agarra ira, tristeza y pena y que hay que pasarlo y bueno, poner de tu parte para poder pasarlo lo mejor posible y que no derive en una patología. Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que es un tema del que estaríamos hablando mucho, ¿verdad? Mucho tiempo, daría para mucho. Tendremos más tiempo, cuando tengamos el programa más largo, que ya nos den nuestro espacio habitual. Genial, gracias a los esto dos. da para mucho, ya lo creo. Ahí estamos trabajando el grupo UCI, sí, precisamente para humanizar esa estaría situación. bien, fíjate, poder estar con los padres Camilos, que yo los conozco también, poder estar y ver cómo se trabajan con paliativos, con el duelo, porque hacen un trabajo que si alguien quiere consultar, tienen el blog de UCI con H. Sí. El blog es todo junto, humanizando los cuidados intensivos, y ahí todos los días hay historias interesantes y es un trabajo potente el que estamos haciendo. Bueno, pues mañana nos vamos otro profesional y yo del grupo UCI a Ecuador, pues para empezar a sembrar las semillitas de la humanización en los cuidados. La UCI con H en otros la UCI sitios. con H. Así nos queda, gracias. Muchas gracias.